Hola, bienvenidos nuevamente a World Worship Revival Center. Hi, welcome once again to World Worship Revival Center. Y este día queremos hablar un tópico acerca del ayuno. And today we want to speak on the topic of fasting. La importancia de que tenemos que aprender a ayunar. The importance of learning to fast. La semana pasada estábamos hablando la escritura en Marcos capítulo número 9. Last week we were speaking on the scripture in Mark chapter 9, Donde el Señor nos da una enseñanza where the Lord gives us a teaching. Cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un joven. When the disciples were not able to cast out a demon from a young man. Lo trataron de hacer, They tried to do it, pero no pudieron. but they couldn't do it. Y los discípulos le preguntan al Señor, And the disciples asked the Lord, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? why could we not cast it out? Y el Señor nos da esta enseñanza, And the Lord gives us this teaching, que hay géneros que con nada pueden salir, that there are kinds or genders that cannot come out sino con oración y ayuno. without prayer and fasting. De modo que le invito So I invite you a que pueda aprender a ayunar, to learn to fast, a orar y ayunar, to pray and fast, para que podamos ver un rompimiento en lo que estamos so esperando. that we can see a breakthrough in what we're expecting. Hay muchas cosas que en el mundo espiritual se mueven There are many things that move in the spiritual y realm, vamos a aprender que aun como Dios ya te ha dado tu petición, and we're going to learn even how the Lord has given you your petition, pero no la has recibido. but you've not received it. Ahora, ¿por qué no la has recibido? Now, why have you not received it? No es porque Dios ya no te la, ya te la dio el Señor, The Lord already gave it to you, pero la Biblia habla del tercer cielo, but the Bible speaks of the third heaven, segundo cielo the second heaven, y el primer and cielo. the first heaven. Y la batalla espiritual And the spiritual battle se intensifica en el segundo cielo. intensifies in the second heaven. De modo que tenemos que aprender de qué manera podemos nosotros, So we need to learn in what way we, a través de nuestra oración y nuestro ayuno, through prayer and fasting, hacer que las peticiones que Dios ya te concedió could make the petitions that God has already given to you puedan venir a manifestarse en nuestras to vidas. come to manifest in our lives. Amén. Amen? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 58. Let's open our Bibles to Isaiah chapter 58. Y es un capítulo que está prácticamente dedicado la mayor parte al ayuno. And it's a chapter that's dedicated in its majority to fasting. Y quisiera que lo leyeras completamente todo, I'd like for you to read it completely, pero por causa del tiempo no vamos a leerlo todo en este momento, but because of time, we're not going to read it all right now. sino que vamos a enfocarnos en algunas cosas. So we'll focus on certain things. Y quisiera que empezáramos en el versículo número 6. And I'd like for us to start off at verse 6. Y el Señor nos enseña y nos dice: And the Lord teaches us and says to us, el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y romper todo yugo. Is not the fast that I have chosen to loose the bonds of wickedness, to undo heavy burdens, to let the oppressed go free, and to break every yoke? La palabra del Señor nos está dando un enfoque que el ayuno, cuando ayunamos, The word of the Lord is giving us a focus that when we fast, es para soltar cargas de opresión, it is to release burdens of oppression desatar ligaduras de impiedad, and evil works of wickedness, dejar libre a los quebrantados let the broken go free, y romper todo yugo. and break every yoke. La palabra nos enseña The word teaches us que cuando el Señor Jesús recibió el bautismo del Espíritu that Santo, when the Lord Jesus received the baptism of the Holy Spirit, la palabra del Señor nos da una enseñanza, the word of the Lord gives us a teaching que el Espíritu de Dios that the Spirit of God lo llevó al desierto. took him to the desert. ¿Y para qué lo llevó al desierto? And why did it take him to the desert? Para estar en ayuno durante 40 días y 40 To noches. be fasting for 40 days and 40 nights. Y dice la palabra que habiendo pasado los 40 días, And the word says that having passed 40 days, el Señor tuvo hambre. the Lord was hungry. Y dice la palabra que en ese momento vino el enemigo de su alma, And the word says that in that moment, the enemy of his soul came, el tentador de nuestras the almas. tempter of our souls. Y en su necesidad, And in his need, la palabra registra que él tuvo hambre. the word registers that he was hungry. Y dice la palabra que Satanás lo primero que le dijo al Señor: And the word says that the first thing that Satan said to the Lord, si eres el Hijo de Dios, if you are the Son of God, si eres hijo de if Dios, you're a son of God, ordena que las piedras se conviertan en pan. command the stones to become bread.
En otra manera le dijo, rompe tu ayuno In other words, he said, break your fast y demuéstrame que eres hijo de and Dios. show me that you are the Son of God. Porque si eres hijo de Because Dios, if you're the Son of God, tienes el poder. you have the power. ¿Poder para qué? The power for what? Para hacer lo imposible. To do the impossible. Sabemos que no es algo usual convertir una piedra en un pan. We know it's not something common to turn a stone into bread. Pero aún Satanás sabe But even Satan knows que el Señor tiene el poder that the Lord has the power de convertir lo material. to turn the material, Que Él tiene poder de convertir aquellas that cosas he has the power to convert those things que parece que no tiene no tiene relación una cosa con la otra. that it seems that one thing does not relate to the other. Que tiene que ver una piedra con un pan. What does a stone have to do with bread? Pero tiene que ver mucho en este sentido. But it has a lot to do with in this Porque sense. el enemigo sabe Because the enemy knows que si somos hijos de Dios, that if we're the sons of God, tenemos poder. we have power. Y eso es algo que como hijos de Dios tenemos que And ejercitar. that's something that as sons of God we need to El exercise. poder y la autoridad. The power and the authority. Recuerda que desafortunadamente la serpiente, Remember that unfortunately the serpent, en Génesis nos enseña la palabra, in Genesis the word teaches us que la caída del hombre, that the fall of man, la caída de la raza humana, the fall of the human race, fue por comer algo. was because of eating something. De modo que cuando ingirieron el fruto, So when they ingested the fruit, la palabra del Señor dice que sus ojos fueron abiertos. the word of the Lord says that their eyes were opened. De modo que prácticamente So practically, la desobediencia fue el haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. the sin was eating from the tree of good and evil. De modo que dice la palabra que cuando ellos comieron, So the word says that when they ate, sus ojos fueron abiertos. their eyes were open. ¿Y a qué fueron abiertos? And what were they open to? Dice la palabra a lo que Dios le había dicho que no hicieran. The word says that what God had told them not to do. De modo que tenemos que entender So we need to understand que el enemigo hizo que Adán y Eva cayeran that the enemy caused Adam and Eve to fall a través de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. through eating the fruit of the science of good and evil. Ahora estamos viendo que después de 40 días y 40 noches, Now we're seeing that after 40 days and 40 el nights, enemigo está tentando al Señor Jesús the enemy is tempting the Lord y le está Jesus. diciendo ahora que convierta una piedra And now he's telling him to turn a stone en un pan. into bread. ¿Por qué? Why? Porque el Señor estaba ayunando. Because the Lord was fasting. Y si bien lo que el enemigo quería es de que ese ayuno fuera roto, And if what the enemy wanted was for that fast to be broken, para que el Señor demostrara que Él tenía el poder. so that the Lord would demonstrate that he had the power. Pero el Señor Jesucristo le contesta esto al enemigo de nuestras almas. But the Lord Jesus replies this to the enemy of our souls. Y Él le dice, And he says, no solamente de pan vivirá el hombre, man shall not live of bread alone, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. but of every word that comes out of the mouth of God. De modo que el pan que estaba sosteniendo a Jesús en ese So the momento bread that was sustaining Jesus in that moment no era un pan material, was not a material bread. era un pan It espiritual, was a spiritual era bread. el poder de la It palabra. was the power of the word. Y eso es algo que tenemos que aprender. And that's something that we need to learn. Es bueno muchas veces ayunar It's good often to fast para que nuestros cuerpos se desintoxiquen de tantas toxinas que le metemos por la comida. so that our bodies can be detoxed from all the toxins that we put in with the food. Pero más que nada, But most of all, es bueno ayunar it's good to fast porque tu espíritu se fortalece. because your spirit strengthens itself. Tu carne se debilita, Your flesh weakens, mi carne se my debilita, flesh weakens, pero nuestro espíritu se but fortalece. our spirit is strengthened. Y yo quiero decirte, si estás batallando con situaciones en tu carne, And I want to tell you, if you're battling with situations in your flesh, ya sea con los frutos de la carne que habla Gálatas 5, be it the fruits of the flesh that it's spoken in Galatians 5, la palabra del Señor nos dice, what the Lord says to us, no proveáis para los deseos de la carne. do not provide for the desires of the flesh. Ahora, ¿qué sucede cuando no le proveemos los deseos de la Now, carne what happens when we don't provide the desires of the y nos flesh ponemos a ayunar? and we get to fast? Yo te puedo garantizar algo personalmente, I lo he can vivido. guarantee you something personally that I've lived. Cuando estás ayunando, When you're fasting, los malos pensamientos de la carne the evil thoughts of the flesh se empiezan a ir. begin to go.
se empiezan a ir. They begin to go. ¿Por qué? Why? Porque tu carne Because your flesh ya no está más en control. is no longer in control. Tu espíritu Your spirit está en control. is in control. Porque lo estás alimentando. Because you're feeding it. Le estás dando de comer la palabra. You're feeding it the word. Y la palabra lo está fortaleciendo el And the word espíritu. is strengthening the spirit. Y ahora And now la carne the flesh se llega a someter al poder del espíritu. submits to the power of the spirit. Porque estás alimentando tu espíritu. Because you're feeding your spirit. Recuérdate que el alma Remember that your soul está entre medio de la carne y del espíritu. is between the flesh and the spirit. Y la Biblia nos And enseña the Bible teaches us que la carne y el espíritu that the flesh and the spirit están en una guerra. are at war. ¿Y en qué guerra? And in what war? Dice la palabra para que no hagas la voluntad o que no hagas lo que quieres hacer. And the word says so that you do not do what you want to do. En otra palabra, la carne quiere satisfacer los deseos de la In carne, other words, the flesh wants to satisfy the desires of the flesh, pero el espíritu quiere satisfacer los deseos del espíritu. but the spirit wants to satisfy the desires of the spirit. Pero nuestra alma está en el medio. But our soul is in the middle. Y nuestra alma son nuestras emociones, nuestros sentimientos, And our nuestra soul voluntad. is our feelings, our senses, our will. De modo que si nuestro espíritu está débil, So if our spirit is weak, el alma tiende a irse con el que está más fuerte. the soul tends to go with the strongest one. De modo que si tu alma ve que tu espíritu está débil, So if your soul sees that your spirit is weak, el alma tiende a irse con el más fuerte. the soul tends to go with the strongest. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? De modo que si alimentamos la carne, So if we feed the flesh, la palabra dice que vamos a cosechar los frutos de la carne. the word says that we will reap the fruits of the flesh. Pero si cosechamos y sembramos los frutos del espíritu, But if we sow and we reap the fruits of the spirit, vamos entonces a obtener los frutos del espíritu. then we will obtain the fruits of the Y hay spirit. algo que tenemos que And aprender: there's something that we need to learn, ayunar. to fast. Muchas veces no nos gusta ayunar. Oftentimes we don't like to A fast. nuestra carne no le gusta ayunar. Our flesh does not like to fast. No le gusta. It doesn't like ¿A it. quién le gusta estar sin comer? Who likes to be without eating? ¿A quién le gusta estar sin beber agua? Who likes to be without drinking water? A nadie. Nobody. Pero hay un propósito. But there's a purpose. El ayuno Fasting es para ejercitar la autoridad y el poder que Dios te ha dado como is hijo. to exercise the authority and the power that God has given you as a son. De modo que espero que el día de hoy entiendas. So I hope that today you will Es understand importante que aprendas a ayunar. it's important that you learn to fast. No vamos a hablar de todos los diferentes tipos de We're ayuno, not going to speak on all the different kinds of fast. pero posteriormente estaremos explicando cuáles son los diferentes tipos de But ayuno. later we will be explaining the different kinds En of este fast. momento queremos hablar sobre la importancia del ayuno Now we want to speak on the importance of fasting y sobre el poder del ayuno. and about the power of fasting. Amén. Amen? De modo que el Señor nos dice nuevamente en el versículo 6, So the Lord says to us once again in verse 6, el ayuno que el Señor escogió the fast that the Lord has chosen tiene 4 cosas que tenemos que entender. has 4 things that we need to learn. Primeramente es desatar las ligaduras de impiedad. First, it's to loose the bonds of wickedness. ¿Por qué los discípulos no pudieron desatar a ese joven que tenía un espíritu lunático? Why could the disciples not untie that young man who had a lunatic spirit? Porque no habían ayunado. Because they had not fasted. ¿Se da cuenta? Do you realize that? Jesús dijo, hay géneros que con nada pueden salir, Jesus said that there are kinds that cannot come out, sino con oración y ayuno. but without prayer and fasting. De modo que si el Señor pudo So if the Lord was liberar a este able joven, to deliver this young man, es porque él sabía la importancia del ayuno. it's because he knew the importance of fasting. Su ministerio empezó con un ayuno de 40 días. His ministry began with a fasting of 40 days. Hola. Hello. De modo, por eso tenemos que aprender a entender. That's why we need to learn to understand. No es hacer un ayuno de una manera legalista como los fariseos lo hacían, It's not like doing a fast in a legalistic way like the Pharisees did, para que la gente viera que eran muy so that espirituales. people would see that they were very spiritual. No, hay algo más por ayunar. No, there's something more that as to why you're fasting. Es entender por qué estamos ayunando. It's to understand why we're fasting. Lo segundo es soltar las cargas de opresión. The second thing is to undo the heavy burdens. ¿Ha conocido gente que está oprimida? Have you known anybody that's oppressed? Nos conocemos personas que están oprimidas. We know people that are oppressed.
¿Y qué sucede cuando uno ayuna? And what happens when you fast? Estamos en esa capacidad en el espíritu We're in that capacity in the de spirit poder romper esas cosas que están, esas cargas de opresión sobre la vida de las personas. to be able to break all those burdens of oppression on their lives. Número 3 Number 3, es dejar ir libre a los quebrantados. to let go the brokenhearted or the broken. ¿Qué significa los quebrantados? Los que tienen problemas con su corazón. What does the broken mean? Those that have problems with their heart. ¿Sabe algo? Hay tanta necesidad en nuestros corazones. You know, there's so much need in our hearts. El Señor Jesús nos dice, The Lord Jesus says to us, sobre toda cosa guardada, above all things, guarda tu corazón. guard your heart. ¿Por qué? Why? Porque del corazón emana la vida. For out of it flow the issues of life. Cuando un corazón está herido, When a heart is hurt, es un corazón que necesita ser sanado. it's a heart that needs to be healed. Y la palabra nos dice en Isaías 61 And también, the word also says in Isaiah que 61 el Señor vino a sanar a los quebrantados de that the corazón. Lord came to heal the brokenhearted. De modo que si tú has sido engañado, has sido burlado, si alguien ha tomado ventaja de ti, If you've been mocked or deceived or someone has taken advantage of you, tu corazón ha sido herido. your heart has been hurt. Y el Señor dice que Él sana los corazones de aquellos que están quebrantados. And the Lord says that He heals the hearts of those who are broken. ¿Qué te quiero decir con esto? What do I want to tell you with this? Un día haz un ayuno. One day do a fast. Puede ser un ayuno de 3 días, un ayuno de un día, el ayuno que el Señor ponga en tu corazón. It could be a 3-day fast, a 1-day fast, whatever fast the Lord puts in your Pero heart. que puedas decirle, Señor, voy a ayunar But that you would be able to say, Lord, I'm going to fast con esto específicamente en mi corazón. with this specifically in my heart. Que tú traigas sanidad a mi corazón. That you would bring healing to my heart. ¿Sabes algo? Do you know something? El ayuno tiene un poder de parte del Señor. The fasting has a power from God. ¿Por qué? Why? Porque el mundo espiritual Because the spiritual realm se mueve a través de la oración, moves through prayer, pero también a través del ayuno. but also through fasting. Amén. Amen? Y número 4 And number 4 es y romper todo yugo. and break every yoke. ¿Qué es romper todo yugo? What is it to break every yoke? Romper toda esclavitud que las personas tienen y no pueden avanzar. To break all slavery that people have that does not allow them to advance. Hay algo que tenemos que aprender a estar ayunando There's something that we need to learn to in fasting. y que el Señor use tu vida. And that the Lord will use your life. Y aun que el Señor traiga sanidad a tu alma And even the Lord will bring healing to your soul a través del ayuno. through fasting. Recuerdo la primera vez que ayuné por 3 I días. remember the first time that I fasted for 3 days. Para mí era toda una aventura. For me, it was all an adventure. Nunca había ayunado por 3 I días. never fasted for 3 days. El primer día la pasé bien. The first day went well. El segundo día The second day, ya empezó el cuerpo a resentir la falta de líquidos, la falta de comida. the body began to feel the lack of liquids and the lack of food. Y empezaba a sentir que cada vez que daba un paso, And I felt like every time I was taking a step, mi energía se iba yendo. my energy was going. ¿Por qué? Porque mi cuerpo estaba demandando energía. Why? Because my body was demanding energy. Pero ahora la palabra del Señor But now the word of the Lord se convertía en el pan. was becoming the bread. Ya no era la energía física, It was no longer the physical energy, sino era la energía but espiritual, it was the spiritual energy la cual empezaba a energizar mi cuerpo. that began to bring energy to my body. Y el segundo día And the second day es un día muy crucial, was a crucial day. porque es cuando pasas de estar en tu carne Because it's when you go from being in your flesh a empezar en el espíritu. to begin in the spirit. De modo que cuando pasas ese primer día, So when you pass that first el day, día y medio, day and a half, es como que hay un diferente, como que hay un switch, it's like there's a shift. hay un cambio. There's a change. Y ya cuando vas al término del segundo día, And when you're almost on the second day, tu cuerpo empieza a ser energizado, your body begins to be energized, pero ya no por comida humana, but not by human food, sino por el Espíritu de but Dios, by the Spirit of God, la palabra del the Señor. word of the Lord. Por eso Jesús dijo al enemigo, That's why Jesus said to the enemy, no solamente de pan, man shall not live alone on bread,
no solamente de pan, not only on bread, sino de toda palabra but every word que sale de la boca de that Dios. comes out of the mouth of God. Yo quiero decirte, I want to tell you, ¿cuál fue la comida que Jesús what was the food that Jesus, en 40 días in 40 days, no comió? Estuvo en ayuno, He was fasting. pero ¿cuál fue lo que lo sostuvo por 40 días? but what was it that sustained him for 40 days? La palabra, The word. la palabra. The word. Ya no era más comida humana, It wasn't human food anymore. era la palabra de Dios. It was the word of God. Y te invito a que empieces a ayunar un día, 2 días, 3 días. And I invite you to begin to fast 1 day, 2 days, 3 Hay gente days. que ayuna 7 There are días, people that fast 7 days conforme el Señor te vaya guiando. according to the Lord, as the Lord guides you. Hay un ayuno que le llaman de 21 días. There's a fast that they call the 21-day fast. Y es un ayuno como le dicen el ayuno de Daniel. And there's a fast like they say the Daniel fast. Pero, lógico, tenemos que ser dirigidos por el Señor. But we need to be directed and guided by the Lord. Pero tal vez empieza con mediodía. But maybe it starts with half a day. Hay gente que tiene que ayunar de café. There's some people that need to fast coffee. Usted dirá, They café. would say coffee. Necesito el café para I despertar. need my coffee to wake up. Hay tanta cafeína en tu sistema There's so much caffeine in your system. que si no tomas that café, if you don't drink te coffee, empieza a doler la cabeza. your head begins to hurt. De modo que a veces es difícil. So sometimes it's difficult. Pero déjame decirte, hay un propósito por ayunar. But let me tell you, there's a purpose in fasting. No es de una manera un sacrificio humanamente hablando, It's not in a human way a sacrifice, sino que hay una meta por ese ayuno. but there is a goal to that Hay fast. una recompensa por ese ayuno. There is a reward for that Y fast. estamos buscando ese ayuno. And we're seeking that fast. Amén. Amen? Vamos al libro de Daniel, capítulo 10. Let's go to Daniel chapter 10. Y vamos a ver cómo Dios, cuando uno se humilla en su corazón, And we will see how the Lord, when you humble yourself in your heart, Dios envía la respuesta que estás esperando. the Lord sends the answer that you're expecting. Pero muchos decimos, ¿por qué no he recibido lo que yo he estado orando? But many of us say, why have I not received what I've been praying for? Porque el enemigo lo que hace es de que él detiene las peticiones que Dios ya te dio. Because what the enemy does is he holds back the petitions that God has already given to you. Ahora, yo quiero que entiendas esto. I want you to understand this. Va más allá del Señor darte el deseo de tu corazón. It goes beyond the Lord giving the desire of your heart. Es que entendamos la batalla espiritual que hay en los cielos But that we understand the spiritual battle that is going on in the heavens. para que recibas esa petición que ya Dios te la So concedió. that you receive that petition that God has already given to you. Amén. Amen? Capítulo 10, Chapter 10, versículo 2. verse 2. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. In those days, Daniel was mourning full 3 weeks. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con perfume, hasta que se cumplieron las 3 semanas. I ate no pleasant food, no meat or wine came into my mouth, nor did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. Imagínese por 3 semanas no comer carne. Imagine not eating meat for 3 weeks. Para los que comen carne eso ha de ser muy difícil, For meat eaters, that must be very difficult, especialmente para los argentinos. especially for the Argentinians. Es difícil para los argentinos dejar de comer carne. It's difficult for the Argentinians not to eat meat. Pero la palabra nos enseña de que él decidió por 3 semanas But the word teaches us that he decided for 3 weeks no comer cosas delicadas to not eat any pleasant o food manjares. or special foods. Y dice la palabra que ni se ungió con perfume. And the word says, nor did he anoint himself with perfume. Tal vez no dice la palabra si se bañó o no se bañó, The word doesn't say whether he showered or not, pero dice que no se ungió con perfume. but it says that he did not anoint himself with perfume. Pero dice, lo primero que dice, en 3 semanas yo afligí, estuve afligido por un espacio de 3 semanas. And he says that I was afflicted in a span of 3 weeks. Y dice, y en el día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Now on the 24th day of the first month, as I was by the side of the great river that is the Tigris, Alcé mis ojos y miré y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con un oro de Ufaz.
I lifted my eyes and looked, and behold, a certain man clothed in linen, whose waist was girded with gold of Uphaz. Su cuerpo era como de berilio, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como un estruendo de una multitud. His body was like beryl, his face like the appearance of lightning, his eyes like torches of fire, his arms and feet like burnished bronze in color, and the sound of his words like the voice of a multitude. Ahora, escúchame lo importante que es el haber ayunado. Now look at the importance of having fasted. ¿Se acuerda que uno lo que hace cuando ayuna, Remember that one of the things that you do when you fast, el cuerpo no le das de comer lo que quiere, you don't feed your body what it wants to eat, sino que empiezas a llenar tu espíritu de la palabra del Señor. and you begin to feed your spirit the Word of God. Y por consecuencia de haber llenado tu espíritu de la palabra del Señor, And as a consequence of feeding your spirit with the Word of God, eres sensible al espíritu. you are sensitive to the Spirit. Dios te empieza a dar cosas God begins to give you things porque empiezas a entender el mundo espiritual. because you begin to understand the spiritual realm. Y la recompensa siempre es esta. And the reward is always this. El Señor dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6, The Lord says in Hebrews 11 verse 6, Dios recompensa tu búsqueda. God rewards your seeking. De modo que cuando estamos So ayunando, when we're fasting, hay una recompensa. there is a reward. Amén. Amen? Dilo conmigo. Say it with me. En mis ayunos, In my fasting, yo tengo una I recompensa. have a reward. ¿Cuántos queremos la How many recompensa? of us want the reward? Muchas veces nos desanimamos We often get discouraged porque decimos, oré y no pasó nada. because we say, I prayed and nothing happened. Algunos decimos, ayuné y no pasó nada. Sometimes we say, I fasted and nothing happened. Pero quiero que podamos entender el día de hoy. But I want us to be able to understand today. No te desanimes. Do not get discouraged. Tu respuesta ya te la dio el Señor. The Lord has already given you your Ahora answer. tenemos que batallar. Now we need to battle. Tenemos que seguir luchando, We need to keep battling, creyendo. believing. Como dice la palabra, pelea la buena batalla de la fe. Like the word says, fight the good fight of faith. ¿Para qué? Para que podamos obtener lo que el Señor ya nos So entregó. that we can obtain what the Lord has already given to us. En el versículo 7 dice algo muy interesante. In verse 7 it says something very interesting. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. And I, Daniel, alone saw the vision, for the men who were with me did not see the vision, but a great terror fell upon them, so that they fled to hide themselves. Escúchame, Listen, dice la Biblia the Bible says que Daniel that Daniel vio la visión, saw the vision, pero los que estaban con él but those who were with him, solamente sintieron they only felt un gran temor. great fear. Y dice la palabra que corrieron And the word says that they fled y se fueron a esconder. and they went to hide. ¿Por qué se fueron a esconder? Why did they go and hide? Porque el temor, Because the fear, la presencia de ese ángel, the presence of that angel, no lo veían, they didn't see him, pero lo pudieron sentir but they were able to feel him. y se fueron a esconder. And they went to hide. Y dice la palabra, el versículo 6, versículo 8, And the word says in verse 8, quedé pues yo solo ante esta gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí. Antes mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente. Therefore I was left alone, and when I saw the great vision, and no strength remained in me, for my vigor was turned to frailty in me, and I retained no strength. ¿Qué sucedió? What happened? En ese momento la palabra nos In enseña, that moment the word teaches us, no sé si usted ha tenido alguna experiencia de que cuando han orado por usted o usted ve que hay gente que cae al piso. I don't know if you've had an experience where people have prayed for you or people have fallen in the spirit. Y cuando la gente cae al piso es como si se desmayara la persona. And when people fall to the ground, it's like as though they've fainted. Pero es que su cuerpo, But it's that their body, muchas veces la presencia del Espíritu Santo es tan fuerte oftentimes the presence of the Holy Spirit is so strong que nuestro cuerpo a veces no resiste. that our body sometimes does not resist. Y caemos en la presencia del Señor. And we fall in the presence of the Lord. Ahora, ¿qué sucedió con Daniel? Now what happened with Daniel? La presencia de este ángel The presence of this angel hizo que sus fuerzas físicas caused his physical strength completamente desfallecieran to completely vanish. y no podía estar delante del ángel del Señor. And he was not able to be before the angel of the Lord.
Versículo 9. Verse 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Yet I heard the sound of his words, and while I heard the sound of his words, I was in a deep sleep on my face, with my face to the ground. Y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Suddenly a hand touched me, which made me tremble on my knees and on the palms of my hands. Yo quiero que entiendas esta postura. I want you to understand this posture. Es muy importante It's very important. esta postura. This posture is very important. Un ángel An angel le indicó la postura a Daniel. indicated the posture to Daniel. ¿Qué significa esto? What does this mean? Cuando estamos delante de la presencia de Dios, When we're before the presence of the Lord, nuestra adoración our worship al Señor to the Lord tiene que ser en nuestras rodillas. needs to be on our knees. Muchas veces podemos decir, bueno, yo en mi corazón, yo me postré en mi corazón. Sometimes you say, well, I bow down in my heart. Pero realmente tenemos que aprender a humillarnos delante de la presencia del Señor. But we really need to learn to humble ourselves before the presence of the Lord. Y dice la palabra del Señor, And the word of the Lord says, versículo 11, verse 11, me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. And he said to me, O Daniel, man greatly beloved, understand the words that I speak to you, and stand upright, for I know what I have sent to you. While he was speaking these words to me, I stood trembling. Primeramente lo puso donde, en sus First he rodillas, put him where? On his knees? lo puso en las palmas de sus manos, Put him on the palm of his hands? y ahora le dijo, levántate, And now he said, rise up, levántate. rise up. Y dice la palabra que, ¿dónde estamos? No, sir. Versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. Aquí hay una revelación muy importante que tenemos que entender. There's a very important revelation here that we need to understand. Dice la palabra que desde el primer día que él se humilló, The word says that from the first day that he humbled himself. ¿qué es lo que dice la Biblia? Desde el primer día. What does the Bible say? It says the first day. ¿Qué sucedió desde el primer día? What happened from the first day? Dios envió la respuesta. God sent the answer. Ahora, ¿por qué tardó 21 días Now, why did it take 21 days en manifestarse este ángel a la vida de Daniel? for this angel to manifest to Daniel? Porque había una guerra espiritual. Because there was a spiritual battle happening. Y yo quiero decirte, nuestra lucha no es contra carne ni And I sangre, want to tell you, our struggle is not against flesh or blood, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. but against principalities and rulers in heavenly places. Tenemos que entender que esto es una realidad We need to understand that this is a reality para no desanimarnos. so that we don't get discouraged. Porque muchas veces nos desanimamos Because oftentimes we get discouraged y no entendemos. and we don't Y al understand. desanimarnos, And as we get el discouraged, enemigo toma lugar, the enemy takes place. el enemigo toma The ventaja. enemy takes advantage. ¿Por qué? Why? Porque no hemos entendido de que hay una lucha, Because we've not understood that there is a battle. y en esa lucha And in that battle, la palabra del Señor nos insta the word of the Lord tells us a que estemos fortalecidos en el poder del Señor that we would be strengthened in the power of the Lord y en el poder de su fuerza. and in the power of his might. Si no desmayamos, If we don't faint, vamos a obtener la promesa. we will obtain the promise. De modo que yo te insto, So I encourage you, fortalécete en el Señor, strengthen yourself in en the el Lord poder de su fuerza, and in the power of his might, y cree que el Señor and believe that the es Lord recompensador is a rewarder de aquellos que diligentemente le buscan. of those who diligently seek him. En el versículo siguiente, el versículo 13, Verse 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. but the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. ¿Se da cuenta?
Do you realize that? La palabra del Señor dice The word of the Lord que says desde el momento que Él se humilló, that from the moment that he humbled himself, desde que dijo, voy a ponerme a ayunar, me voy a humillar, since he said, I'm going to fast, I'm going to humble myself, el Señor mandó la respuesta. the Lord sent the answer. Pero la respuesta But the answer quedó detenida en el segundo cielo. was held back in the second heaven. Yo quiero decirte que es una I realidad. want to tell you, it's a reality. Esto no es un cuento de hadas. This is not a story of Hades. No, Fairy tale. Fairy tale. Yeah, Thank sí. you. Sino que es una realidad. But it's a reality. Por eso es que cuando no entendemos esto, That's why when we don't understand this, nos desanimamos pronto. we get discouraged quickly. Porque decimos, oré y no pasó nada. Because we say, I prayed and nothing happened. Ayuné y no pasó nada. I fasted and nothing happened. Yo quiero decirte, I want to tell you, si humillas tu corazón if you humble your heart delante de la presencia del Señor, before the presence of the Lord, la respuesta está en camino. the answer is on its way. El problema es este, The problem is this, queda detenida. it's held back. ¿Y por qué está detenida? And why is it held back? Porque el enemigo de tu alma Because the enemy of your soul quiere robarte esa bendición. wants to rob you of that blessing. El Señor te dice en el Salmo 37:4, The Lord says to you in Psalm 37:4, gózate en el Señor rejoice in the Lord, y Él te va a conceder and he will give you las peticiones de tu the corazón. desires of your heart. Amén. Amen? De modo que tenemos que agarrar esta palabra So we need to grab hold of this y word estar siempre en esa constante gratitud de corazón and always be in that constant heart of y gratitude darle, Señor, gracias por lo que ya Él te dio. and thank the Lord for what he's already given to Y you. acá nos está revelando la palabra. And here the word is revealing to us, Y dice, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. and behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the king of Persia. Y dice, y he venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Now I have come to make you understand what will happen to your people in the latter days, for the vision refers to many days yet to come. Yo quiero decirte que la palabra nos está hablando de un arcángel, I want to tell you the word is speaking to us of an archangel, y el arcángel es el arcángel Miguel. and the archangel is the archangel Michael. De modo que cuántas cosas en el mundo espiritual se mueven So how many things move in the spiritual con realm ángeles, with angels, con with serafines, seraphims, con with querubines, cherubims, con with arcángeles. archangels? Hay un movimiento angelical There's an angelical move, y tenemos que aprender a entender and we need to learn to understand que el mundo espiritual that the spiritual realm se mueve a través de la oración moves through prayer y a través del ayuno. and through fasting. Y desafortunadamente And unfortunately, también el enemigo de tu alma the enemy of your soul also tiene sus sirvientes, has his servants, sus brujos, his witch doctors, sus hechiceros, and sorcerers orando en contra de tu vida, praying against your life, orando en contra de mi vida. praying against my life. Pero no solamente le oran al padre de la mentira, But they not only pray to the father of lies, sino que ayunan también. but they also fast. Una ocasión un pastor venía en un avión On occasion, a pastor was coming on a plane, y se sentó al lado de otra persona en primera clase. and he sat next to someone else on first class. Y vino la aeromoza, la sobrecargo, And the flight attendant came, y les empezó a servir de comer. and she began to give him to eat. Y él no recibía comida. And he wasn't receiving any food. La otra persona no recibía. El pastor estaba comiendo como los pastores comen. The pastor was eating as pastors eat. Y le dio por preguntarle, And so he asked the person, ¿por qué no comes? why aren't you eating? Y le dijo, es que estoy ayunando. And he said, I'm fasting. Oh, ¿y por qué estás ayunando? Oh, and why are you fasting? Y le dijo, soy satanista And he said, I'm a Satanist, y estoy ayunando and I'm fasting para que los pastores sean destruidos, so that the pastors would be destroyed, para que las iglesias sean so that destruidas, the churches would be destroyed, para que los pastores caigan en adulterio so y that inmoralidad. pastors would fall in adultery and immorality. Te estoy diciendo, esto es una guerra I'm telling you, this is a battle, y esto no es un cuento de fantasía, and this is not a fairy tale. es una realidad. It's a reality. Y te voy a llevar a la palabra para que puedas ver que también hay gente
que usa el ayuno And I'll take you to the word where you'll see that people use fasting no para bendecirnos, not to bless us, sino para maldecirnos. but to curse us. Vamos al capítulo 23 del libro de Hechos. Let's go to Acts chapter 23. Qué bueno que no tenemos ninguna persona durmiendo el día de hoy. It's good that we don't have anybody sleeping today. Todos están atentos. Everybody is paying attention. Capítulo 23. Chapter 23. Capítulo 23 y versículo número 12. And verse 12. Dice la palabra del Señor. Cuando fue de día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. And when it was day, some of the Jews banded together and bound themselves under an oath, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. Hola. Hello? No estaban orando por Pablo, They weren't praying for Paul. estaban buscando su muerte, They were seeking his death, su destrucción. his destruction. Pero fíjate a través de qué. But look through what? Dígalo conmigo. Say it with me. Ayuno. Fasting. A través del ayuno. Through fasting. ¿Cuántas veces usted ha ayunado por su pastor? How many times have you fasted for your pastor? No me responda. Don't answer. Pero ¿sabe algo? But you know something? Es algo que usted tiene que entender. It's something that you need to understand. Hay gente que está ayunando en contra de nosotros. There are people that are fasting against us. Por lo tanto, necesitamos personas que ayunen Therefore, we need people that will fast a favor de nosotros. in our favor, No Tim Hortons. not Tim Hortons. Hay un fariseo que dice, There's a Pharisee that says, yo ayuno 2 veces a la semana. I fast 2 days a week, twice a week. Bueno, 2 veces a la semana, usted dirá, wow, 2 veces a la Wow, semana. twice a week. You say, wow, twice a week. Tal vez usted no ayuna ni una vez al mes. Maybe you don't fast once a month. Pero el ayuno But fasting es un arma. is a weapon. A ver, dilo, el ayuno Say it with, fasting es un arma. is a weapon. Y para poderla usar, And to be able to use it, tenemos que ayunar. we need to fast. Amén. Amen? De modo que dice el versículo 13, So verse 13 says, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. and there were more than 40 who had formed this conspiracy. ¿Mm? Hola. Hello? 40 personas 40 people orando por un solo propósito, praying for one purpose only, orando y ayunando. praying and fasting. Y dice el versículo 14, Verse 14 says, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y le dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. it says, they came to the chief priests and elders and said, we have bound ourselves under a great oath that we will not eat nothing until we have killed Paul. ¿Cuántos enemigos tenía Pablo? How many enemies did Paul have? ¿Y por qué tenía enemigos And Pablo? why did Paul have enemies? Por hablar la verdad. Because he spoke the truth. La verdad siempre incomoda. The truth will always make you uncomfortable. La verdad no nos gusta muchas veces. We often don't like the truth. Pero dice la palabra But the word says que el reino de that Dios the kingdom of God es un reino de justicia, is a kingdom of es righteousness, un reino de verdad. is a kingdom of truth. Y el enemigo de tu alma, And the enemy of your soul, sabe, él no es Dios, he's not God, pero él puede ver lo que sale de nuestra boca. but he can see what comes out of our mouth. Él puede oír lo que sale de tu He boca. can hear what comes out of your mouth. De modo que este ayuno So this fast no era para traer bendición. was not to bring blessing. Aún dice, se juramentaron bajo maldición. It says they took a great oath under curse. Hola. Hello? Que si comían, That if they ate, les cayera a ellos una maldición. a curse would fall upon them. ¿Y por qué? And why? Porque se estaban absteniendo de comer Because they were abstaining themselves from eating para darle muerte a Pablo. to kill Paul. ¿Lo estamos entendiendo? Are we understanding? De modo que el Señor nos ayude a entender que hay poder en nuestro ayuno. So the Lord help us understand that there is power in fasting.
¿Cuántos creemos que hay poder en el How ayuno? many of us believe that there's power in our fasting? Tal vez nunca usted ha ayunado, tal vez en su vida, o tal vez ha ayunado porque hay gente que ayuna porque los meten al hospital y no pueden comer nada. Maybe you've never fasted, or maybe some people fast because they put them in a hospital and they can't eat anything. Y ese es un tipo de ayuno. And that's a type of fast. No hay comida. There's no food. Pero hay más que tenemos que entender. But there's more that we need to understand. Y si entendemos el poder del ayuno And if we understand the power of the fast, y lo usamos para nuestras vidas, and we use it for our lives, cosas que han estado sin moverse things that have been motionless se van a empezar a mover. will begin to move. Mi primer ayuno My first fasting fue por 3 días, un ayuno completamente seco, no comida, no agua. was a complete dry fast, no food, no water. Y cuando terminé el ayuno, And when I finished my fast, lo primero que hice the first thing that I did no fue tomar agua, was not to drink water. tenía hambre. I was hungry. Y lo primero que hice And the first thing that I did fue agarrar una banana. was to grab a banana. Nunca haga eso. Never do that. ¿Por qué? Why? Porque lo primero que tiene que Because hacer the first thing that you need to do es empezar a ponerle líquido a su cuerpo. is to begin to put liquid in your body. Porque su cuerpo en 3 días se está deshidratando. Because your body in 3 days is dehydrating. Y era mi primer ayuno. And it was my first fast. Pero era una experiencia que estaba deseando con el Señor. But it was an experience that I was desiring with the Lord. Y uno de esos días que estaba buscando la presencia del Señor, And one of those days that I was seeking the presence of the Lord, tuve una visitación. I had a visitation. No pude ver con mis ojos físicos, I was not able to see with my physical eyes, pero en mi espíritu entendí que era el Señor. but in my spirit I understood that it was the Lord. Y estaba en una congregación, yo dormía en aquel tiempo en una oficina de un pastor. In that time I slept in a pastor's office, Y estuve por una semana durmiendo en la oficina del pastor. and I was sleeping in his office for about a week. Y los coreanos rentaban la iglesia los viernes en la noche, un grupo de coreanos. And a group of Koreans would rent the church on Friday nights. Y eran muy apasionados en la oración. And they were very passionate in their prayer. Si un día quieres realmente entender lo que es pasión en la oración, If you really want to understand what passion in prayer is, los coreanos the Koreans son muy are apasionados. very passionate. Cuando ellos oran, When they pray, oran con mucha they pasión pray with a lot of passion. y empiezan a interceder And they begin to intercede con mucha pasión. with a lot of passion. Y una de las cosas que tenemos que aprender nosotros And one of the things that we need to learn es a orar con pasión, is to pray with passion, a orar con intensidad. to pray with intensity. Yo no sé si alguna vez usted ha orado con I don't know intensidad, if you've ever prayed with intensity, pero cuando uno ora con intensidad, but when you pray with intensity, la oración se torna diferente. the prayer turns different. Ya no es una oración solamente por orar. It's not a prayer just for the sake of praying. Es una oración que se incrementa en la intercesión. It's a prayer that increases in intercession. Y en ese momento, cuando estaban orando los hermanos coreanos, And when that moment when the Korean brothers were praying, eran las 12, como las 11:30, 12 de la noche. it was around 11:30 or midnight. Y podía escuchar los gemidos. And I was able to hear their crying out. La palabra del Señor dice que cuando nosotros no sabemos cómo orar, The word says that when we don't know how to pray, el Espíritu Santo the Holy Spirit dentro de usted, within you, con gemidos indecibles, oh my goodness, travailing, empieza a comunicar lo que está en el corazón de nosotros, el corazón de Dios. begins to communicate what's in our heart to the heart of God. Y eso es importante que toquemos esos And niveles. it's important that we touch those levels. ¿Por qué? Why? Porque es en esos niveles Because it's in those levels donde la verdadera intercesión where real intercession mueve los obstáculos en el segundo cielo. moves the obstacles in the second heaven. Hola. Hello.
Tenemos que aprender a mover los obstáculos en el segundo We cielo. need to learn to move the obstacles in the second heaven. Y ya no es solamente con una oración, And it's no longer just with a prayer, sino que es una oración que se convierte en una oración de pasión, but it's a prayer that turns into a prayer of passion una oración de intercesión, and a prayer of intercession, donde hay un clamor genuino de tu alma, where there's a genuine cry of your soul, un clamor genuino de tu a espíritu, genuine cry of your spirit, donde el Señor escucha tu oración. where the Lord hears your prayer. Y la palabra del Señor nos enseña And the word of the Lord teaches us que el Señor aún manda that arcángeles the Lord even sends archangels para que sean removidos so they be removed, los obstáculos those obstacles, y puedas recibir tu and so bendición. that you would receive your blessing. Amén. Amen? A veces estamos acostumbrados a orar, Sometimes we're used to praying, pero no a orar de una manera intensa, but not to pray in an intense way, una manera con gemidos indecibles. and with travailing cries. Y tenemos que aprenderlo a hacer. And we need to learn to do it. Gracias, Señor, que tú nos estás enseñando eso. Thank you, Lord, that you are teaching us that. ¿Qué pasa cuando uno está siendo de una manera, estamos siendo atacados? What happens when we're being attacked? Cuando hay situaciones en nuestra familia, cuando hay situaciones que de una manera se han salido de nuestras manos, Where there's situations in our family or situations that are no longer in our control, o que hay problemas que no nos podemos resolver, or where there's problems that we cannot solve, nuestra oración se vuelve más intensa. our prayer becomes more intense. En YouTube, In YouTube, estaban en Brasil they were in Brazil, y estaban filmando a un muchacho que traía 2 pistolas. and they were filming a young man who had two guns, O two machine guns, una metralleta y una pistola. a Pistol. pistol, Y- and a gun. No, Machine gun? Machine una gun? metralleta, like Machine gun. machine gun. Yeah. Y la persona que iba a matar a esta persona, And the person who was going to kill the person, lo primero que él hizo fue levantar sus manos al cielo y empezar a orar. the first thing that he did was raise his hands to heaven and begin to pray. Y se ve And you see que él está tratando de disparar that he's trying to fire, y la pistola no suelta ningún balazo. and there's no bullets released. Y cuando la suelta fuera del alcance de él, And when he throws it out of his reach, cuando la saca fuera del alcance de él, when he takes it out of his reach, la pistola empieza a funcionar. it begins to work. Y otra vez la pone otra vez para matar a And esa again, he persona. points it to kill this person, Y la pistola no dispara. and it does not fire. Y agarra la metralleta, agarra la otra, la The machine gun. machine gun. And he grabs the machine gun, Y empieza también a tratar de matarlo. and he also begins to try and kill him. Y la metralleta no funciona. And the machine gun doesn't work. Y lo quita de la metralleta, la apunta para otro And lugar. he points it to the machine gun to another place, Y la metralleta empieza. it Y begins. se la pone para matarlo. And he points it to kill him again, Y no sirve. and it doesn't work. ¿Sabe por qué? Do you know why? La oración. Prayer. La oración. Prayer. La oración tiene poder. Prayer has power. Dilo conmigo, la Say it with oración tiene me. poder. Prayer has power. ¿Qué es lo que estaba haciendo que lo protegiera? What was causing him to be protected? Él empezó a orar. He began to pray. El pastor John Hagee, Pastor John Hagee, años atrás, years back, él cuenta, he y tells, también está, quedó prácticamente la grabación, and it was also recorded, donde lo llama una persona where a person calls him que le dice que se va a suicidar. who says that they're going to commit suicide. Y el Señor le dice que fuera a ver a esta And persona. the Lord tells him to go and see this person. Y resulta que esta persona And it happens that this person era la esposa de uno de los brujos mayores en la ciudad de San Antonio, Texas. was the spouse of the wife of one of the chief witch doctors in San Antonio, Texas. Y esta mujer no tenía paz. And this woman did not have peace. Y conoció la paz And she knew peace porque le entregó su alma al Señor. because she gave her soul to the Lord. Y cuando el esposo de ella se enteró que el pastor había venido para orar por ella And when her husband found out that the pastor had come and prayed for her, y había aceptado a Jesús como su Salvador, and she had accepted the Lord as her Savior, él le llama al pastor John Hagee he calls Pastor John Hagee y le dice, prepárate a morir. and he says, prepare to die. Y él
lo empezó a amenazar de muerte. and began to threaten him with death. Y él le dijo, no te tengo miedo. And he said, I'm not afraid of you. Wow, Wow. no te tengo miedo. I'm not afraid of you. Y él vino en pleno domingo, And he came on a Sunday en pleno servicio, during the service con una pistola 9 milímetros, with a 9mm gun. y se fue hasta el altar And he went right up to the altar para matarlo. to kill him. Y le dijo, And he said to him, John Hagee, prepárate a morir. John Hagee, prepare to die. Está todo grabado. It's all recorded. Y el pastor John Hagee, And Pastor John Hagee, en lugar de ponerse con temor, instead of being afraid, le habló la palabra. he spoke the word to him. Y lo primero que salió de su boca fue, And the first thing that came out of his mouth was, ningún arma forjada contra mí no weapon formed against me prosperará. will prosper. Y empezó la pistola a escupir las balas. And the bullets began to come out. Y él no se movió. And he didn't move. Él con su dedo With his finger y el otro con la pistola. and the other one with the gun. ¿Sabe lo que sucedió? Do you know what happened? Ninguna bala. Not a single bullet. Las 9 balas que estaban en esa pistola The 9 bullets that were in that gun, no tocó la vida del pastor. they didn't touch the pastor's life. Se abrían. They would split. Era como que tocaran un escudo. It's as though they touched a shield. Había un escudo de There protección. was a shield of protection. ¿Cuál era el escudo de What protección? was the shield of protection? La palabra que él habló. The word that he spoke. ¿Qué te quiero decir con esto? What do I want to tell you with Hay this? una realidad. There's a reality. Hay poder en la palabra. There is power in the word. ¿Sabe qué sucedió? Do you know what happened? Ninguno de los diáconos lo detuvieron a este brujo. None of his deacons held this witch doctor back. Cuando lo iba a matar, nadie se metió. When they wanted to kill him, nobody came in. Nadie se quiso poner de escudo. Nobody wanted to be the shield for him. ¿Aló? Hello? Pero el Señor es escudo a los que en Él confían. But the Lord is a shield to those who trust in Y him. dice que cuando ya no había balas, And he said that when there was no longer bullets, entonces sí se echaron sobre él. then they jumped on him. Llegó la policía, The police came, lo llevaron preso. they took him to jail, Y el tercer día and on the third day, se ahorcó con su corbata en la cárcel. he hung himself with his tie in jail. Esa es una realidad. That's a reality. Por eso es tiempo que nosotros despertemos. That's why it's time for us to wake up. Yo no sé si tú has visto las noticias, I don't know if you've seen the news, pero son muy perturbadoras. but they're very disturbing. Hay muchas cosas que están pasando. There are many things that are going on, Y quiero decirte and I want to tell you que tenemos que intensificar nuestra oración. that we need to intensify our prayer. Ya no solamente oración, It's no longer just praying, sino empezar a hacer intercesión. but begin to intercede. Porque el Señor nos dice en su palabra Because the Lord says to us in His Word, las cosas que se van a manifestar antes de su venida. the things that are going to manifest before His coming. Y creo con todo mi corazón And I believe with all my heart que las cosas que se están manifestando that the things that are manifesting son las señales que Él habló are the signs that He en spoke Mateo 24. in Matthew 24. ¿Estás preparado? Are you ready? Tenemos que aprender We need to learn a ayunar, to fast, a interceder to intercede con pasión en nuestros corazones. with passion in our hearts. Las cosas están cambiando Things are changing, y quisiéramos decir que están cambiando para bien, and we'd like to say that they're changing for good. pero la palabra del Señor nos enseña But the Word of the Lord teaches us que por causa de la maldad that because of evil, el amor de muchos se enfriará. the love of many will come cold. ¿Cómo está tu amor? How is your love? ¿Cómo está nuestro corazón? How is our heart? El Señor dio su vida The Lord gave His life por rescate de nuestras vidas. to rescue our lives. Y el Señor murió por ti y por mí The Lord died for you and I para darnos vida. to give us life. La pregunta es, The question is, ¿qué estás haciendo con la vida que Él te dio? what are you doing with the life that He's given you? Tenemos que aprender a entender. We need to learn to understand. El ayuno Fasting tiene poder. has power. El ayuno Fasting es un arma de guerra is a weapon of war, espiritual. spiritual. Y tenemos que entender And we need to understand que hoy más que nunca that today more than ever, tenemos que ayunar we need to fast por protección, for protection, por bendición, for blessing, para nuestras familias, for our families, para nuestro país. for our country. Y más ahora que se escuchan tantas cosas en las noticias. And even more now that we hear things on the news. Yo no sé si usted ha podido ver lo que está pasando en Irak, en Siria. I don't know if you've been able to see what's happening in Syria and in Iraq. Como niños How children de 2, 3, 5, 7 of años 2, 3, 5, 7 years old están siendo puestos en una jaula are being put in a cage y les prenden fuego para que mueran
and they light them on fire so that they would die. Lo que nunca pensamos que iba a suceder What we never thought would happen está sucediendo is happening delante de nuestros ojos. before our eyes. Pero hay algo que está haciendo el enemigo. But there is something that the enemy is doing. No estamos conectados con una realidad. We're not connected with a reality. ¿Por qué? Why? Porque es como que estamos viendo tantas cosas Because it's as though we're seeing so many que things pensamos que es Hollywood. that we think that it's Hollywood. No es Hollywood, It's not Hollywood. es una realidad. It's a reality. Y lo que pasó en París And what happened in Paris puede pasar en muchos países. can happen in many countries. Por eso tenemos que empezar a orar That's why we need to begin to pray por nuestros gobernantes, for our governors para que tengan sabiduría so that they would have wisdom y cómo gobernar. on how to govern. Canadá se conoce como un país de paz, Canada is known as a country of peace. se conoce como un país pacificador It's known as a peacemaker country. y tenemos que bendecir nuestra nación. And we need to bless our nation. Dice la palabra del Señor The word of the Lord says que oremos por nuestra nación, that we would pray for our que nation, oremos por nuestra ciudad, that we would pray for our city. porque en su paz Because in His peace, tendremos prosperidad. we will have prosperity. ¿Qué sucede cuando la paz es quitada? What happens when peace is taken away? Ya no hay prosperidad. There's no prosperity. Tenemos que orar, We need to pray. porque el Señor dice Because the Lord que says cuando veamos todas estas that cosas, when we see all these things, que volteemos hacia arriba, that we would look up porque nuestra redención está cerca. because our redemption is near. El Señor nos dice, The Lord says to us, este mundo this world no es nuestra casa, is not our home. estamos de pasada. We're just passing by. Amén. Amen? Vamos a estar aquí por 1000 años We'll be here for 1,000 years cuando regresemos con Cristo a reinar juntamente when con we Él. come and reign together with Christ. Pero esperemos irnos al primer raite, But let's hope to go on the first ride. la primera, The first one, no la segunda. not the second one. Ahora escúchame lo que te digo. Now listen what I'm going to say. La primera significa The first one means que tu cuerpo será transformado. that your body will be transformed. Nuestro cuerpo será Our transformado bodies will be en un transformed abrir y cerrar de ojos. in an opening and closing of eyes. Pablo dice en 1 de Corintios 15, Paul says in 1 Corinthians os 15, digo un misterio, I say a mystery. no todos moriremos, We shall not all die, pero todos seremos transformados. but we will all be En un transformed. abrir y cerrar de In ojos, an opening and closing a of the la eyes, trompeta final, and the final trumpet, los muertos resucitarán primero. the dead will rise up Y los first, que estamos vivos and those of us who are alive seremos arrebatados shall be raptured, y seremos and we transformados will be transformed en un abrir in an opening y cerrar de and a ojos. closing of eyes. ¿Cuánto va a tardar? How long will it En last? un In abrir an opening y cerrar de and ojos. closing of eyes. Esto mortal This mortal se va a convertir en inmortal. will turn into immortal. ¿Qué significa esto? What does this mean? Tendrás un cuerpo You will glorificado have a glorified body en un abrir y cerrar in de an opening ojos. and closing of Amén. eyes. Y Amen. dice la palabra, And the word y Él says, nos recibirá en las nubes and He will receive us in y the clouds, estaremos con Él and we will be with Him durante 7 for años. 7 years. 7 años de la boda del Cordero. 7 years of the wedding Of the wedding of the Lamb. of the Lamb. Y 7 años en la tierra And 7 years on earth, de una tribulación from a tribulation y de una grande and a tribulación. great tribulation. Quiero decirte que la palabra nos I want enseña to tell you that the word teaches us que habrán 3 that meses there will be 3 months donde la gente buscará la muerte where people will seek death y no la encontrarán. and they will not find it. Ponte a pensar en esto. Think about that. La gente está buscando la muerte People are seeking death y la muerte huye. and the death flees away. Ponte a pensar en esto. Think about that. No hay muerte. There's no death. La muerte huye. Death flees. Es algo que yo creo que Hollywood todavía no lo ha hecho. I think it's something that Hollywood has not done yet, Pero eso es algo horrificantemente horrible. but it's something that's terrific. It's horrible, Buscar la horrifying. muerte Seeking death y no la encuentran. and you don't find it. Yo quiero decirte, I want to tell el you, Señor te ama the Lord loves you, y porque Él te ama, and because He loves you, nos está dando la oportunidad He's giving us the opportunity de ponernos a cuentas con Él to get things right with Him. y que el Señor pueda traer a tu paz, And the pueda Lord- traer a tu corazón paz And the Lord will be able to bring peace to your heart para que puedas entender so that you can lo understand que Él nos ha dado. what He has given to us. La palabra del Señor nos dice, The word of the Lord says to us, hay una guerra espiritual. there is a spiritual battle. ¿Entiendes que estás en guerra? Do you understand that you're at war? ¿Estás fortaleciéndote en su poder? Are you strengthening yourself in His might? ¿Cuánto estamos orando? How much are we praying? ¿Cuánto estamos How ayunando? much are we fasting? ¿Cuánto estamos How intercediendo? much are we interceding?
Es tiempo de que se levanten los intercesores It's time for the intercessors to rise up de Canadá from Canada y de las naciones que nos están viendo. and from the nations that are watching us. Es tiempo. It's time. El Señor nos dice, The Lord says to us, procurar la paz seek peace de la nación, of the de nation, la ciudad of the city donde tú vives. where you live. Porque dice la palabra, Because the word says, en esa paz in that peace tendréis prosperidad. you shall have prosperity. Las cosas están cambiando muy rápidamente. Things are changing very quickly, Tenemos que estar no viviendo con temor, and we need not to be living in fear, sino viviendo con certeza but living with assurance de los días que estás viviendo. of the days that we're living in. Es muy triste It's very sad ver todo lo que este grupo de terroristas está haciendo to see all the things that this group of terrorists are doing y cómo están sembrando el terror en los corazones de la gente. and how they're sowing the terror in the hearts of people. Y nosotros decimos, están muy lejos. And we say they're very far. Escúchame, Listen, Satanás no está muy lejos. Satan is not too far. Los demonios no están muy lejos. The demons are not too far. Por eso tenemos que aprender a entender. That's why we need to learn to understand. Dios te quiere una revelación el día de hoy. God wants to give you a revelation today. Hay 4 maneras de aprender. There are 4 ways to learn. Primeramente la información. First, information. Segundo, el conocimiento. Then, knowledge. Tercero, el entendimiento. Third, the understanding. Y cuarto, la revelación. And fourth, revelation. Dios nos quiere dar revelación el día de hoy. God wants to give us revelation today ¿De qué días estamos viviendo? of what days we are living in, Para que podamos nosotros so that we can be able ponernos en esa pasión to get in that passion y levantarnos and to rise up a orar por nuestra nación. to pray for our nation. Yo te invito, I invite you, pídele al Espíritu de Dios ask the Spirit of God que te guíe para hacer ayuno to guide you to pray, to fast, y que lo que no has podido ver, and what you've not been able to see, lo que has estado orando por años, what you've been praying for years, el Señor lo pueda traer a nuestras vidas. the Lord would be able to bring it to our lives. Amén. Amen? Vamos a orar. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, te damos gracias we thank you por tu palabra. for your word. Gracias, Señor, que tú eres bueno Thank you, Lord, that you are good, y para siempre es tu misericordia. and your mercies are endures forever. Señor, pedimos que las personas que nos están viendo a través de este programa, Lord, we ask that the people that are watching us through this program, tú les puedas revelar you would be able to reveal to them la importancia de ayunar. the importance of fasting. Señor, hay cosas que han estado atoradas Lord, there are things that have been held back, y no porque tú no las has dado, and not because you've not given them, sino porque no habíamos entendido but because we had not understood que el ayuno that fasting es lo que tú usas, Señor, is what you use, Lord, para romper toda oposición en el segundo cielo. to break every opposition in the second heaven. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, en este momento quiero hablar in this moment I want to speak que toda circunstancia that every que circumstance tus hijos y tus hijas están that atravesando, your sons and daughters are going through, Señor, te pido Lord, I ask you que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, that in the name of our Lord Jesus Christ, todo principado, every toda principality, potestad, every ruler, de acuerdo a tu palabra, according to your word, ya ha sido despojado. has already been dismantled. Y Señor, declaramos And Lord, we declare que toda oposición that all en opposition este momento, in this Señor, moment, Lord, los ángeles de Dios the angels of God destruyen toda obra de tinieblas. break every work of darkness. Y en el nombre de And in Jesucristo, Jesus Christ's name, ordeno que todo espíritu I command every que ha spirit tenido tu vida that has had your life bajo un yugo, under a yoke, bajo una opresión, under oppression, en el nombre de in Jesucristo de Jesus Christ Nazaret, of Nazareth, rompo ese yugo, I break that yoke. rompo esa I opresión, break that oppression, porque mayor es el que está en mí because greater is he who's in que el me que está en el mundo. than he who's in the Y world. quebrantamos toda obra And we break every de work tinieblas en tu vida of darkness in your y life. ordenamos en el nombre de And we Jesús command in Jesus' que name todo lo que mi Padre Celestial that everything that my Heavenly Father no plantó en tu vida did not plant in your sea life desarraigado en este would momento. be uprooted in this Toda moment. maldición Every curse, generacional sobre tu vida generational over your la life, rompo en el nombre de I Jesús. break it in Jesus' name. Quebranto esa I maldición. break that curse. Declaro en el nombre de I Jesucristo. declare in Jesus Christ's Para name. esto Jesucristo se manifestó en la carne, For this, Jesus Christ manifested in the flesh para
deshacer, to break, para to destruir destroy toda obra del enemigo de tu every alma. work of the enemy of your En el soul. nombre de In Jesús, Jesus' name, declaro la I palabra, declare the word, hablo la I palabra, speak the word, y la palabra de and the Dios word of God no regresa vacía, does not return empty, sino que completa but it will accomplish el the propósito purpose por el cual estoy for enviando. which I am sending it. Recibe esta palabra. Receive this word. Esta palabra tiene el poder This word has the de power traer liberación a tu to vida. bring freedom to your life. Esta palabra tiene el This poder word has the de power traer un to rompimiento bring a breakthrough sobre tu vida, over your sobre life, tu familia. over your Y family. yo profetizo And I prophesy que las cosas que estaban siendo that the things detenidas that were being held back, en el nombre de in Jesús Jesus' name, son soltadas. they're released. En el segundo In cielo the second heaven, hay un movimiento de there is a ángeles, movement of angels, aún de arcángeles, even archangels, y sueltan and they las release peticiones the petitions de tu corazón. of your heart. Declaro en el nombre de Jesús I declare in que Jesus' tú name darás testimonio, that you will give que testimony, darás that testimonio you will give de testimony, que en este momento, that in this cuando moment, estás escuchando este programa, when you're hearing this program, Dios está haciendo una liberación en God tu is alma. doing deliverance in Dios your está soul. trayendo liberación en esa God situación, is bringing freedom to those porque es situations la voluntad de Dios because it is the will of God bendecirte. to bless you. No lo dudes. Don't doubt it. Es la voluntad de It's Dios the will of God traer vida, to bring life, vida abundante, abundant traer life, libertad a nuestras to bring vidas. freedom to our souls. Jesús murió Jesus para died darnos vida to give us y life, vida en and abundancia. life in abundance. Declaro que todo espíritu de robo I declare that every spirit that has robbed you queda atado, is bound. queda desconectado de tu vida It is disconnected from your en el life. nombre de In Jesús. Jesus' name. Declaro que todo asignamiento del enemigo I declare that every assignment of the a enemy través de brujos, through witch a doctors, través de hechiceros, through sorcerers, a través de personas que han estado maldiciendo tu through vida, people that have been cursing your life, en el nombre de in Jesús, Jesus' name, rompo esa I maldición, break that curse. rompo esa I maldición break that y curse. quebrantamos esa And we maldición, break that porque curse Jesucristo murió because Jesus Christ para died darte vida. to give you De life. acuerdo a su palabra en Gálatas 3:13, According to his word in Galatians Él 3:13, se hizo maldición he became a curse para libertarte de esa to maldición. deliver you of that De modo que curse. en el nombre de So in Jesús Jesus' name, te bendigo. I bless you. Bendigo tu I vida, bless your life. bendigo tu cuerpo, I bless your body. bendigo tu familia, I bless your family. bendigo tus I finanzas bless your y finances. declaro que viene And libertad, I declare that freedom is coming. viene libertad, Freedom is coming. viene libertad, Freedom is coming. viene libertad. Freedom is coming. Amén. Amen. El Señor te The liberta Lord delivers you porque esa es la bendición de Él, because that is his blessing, darte bendición to give you y blessing darte vida and eterna. to give you eternal life. Si tú todavía no lo has recibido If you've not received it en yet, tu corazón, in your heart, repite estas palabras conmigo. repeat these words after me. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, te doy gracias por la salvación. I thank you for salvation. Gracias por el regalo de tu amado Hijo, Thank you for the gift of your beloved Son, que Él murió por mí that he died for me para darme vida. to give me life. Señor Jesús, Lord Jesus, yo creo que moriste I believe that you y died al tercer día and resucitaste. you resurrected on the third day. Y Señor, derramaste tu And sangre Lord, you shed your blood para limpiar mi alma, to cleanse my para soul, limpiar mi to espíritu, cleanse my para spirit, redimirme to redeem me de toda obra de from tinieblas. all works of darkness. Señor, te doy gracias Lord, I thank you por el regalo for precioso the precious gift de salvación. of salvation. Señor Jesucristo, Lord Jesus Christ, escribe mi nombre write my name en el libro de la vida. in the book of life. Y Señor, te pido que a partir de este And momento, Lord, I ask you that from this tu moment, Santo Espíritu your Holy Spirit selle mi espíritu would seal my y spirit me llene and would fill me de tu presencia. with your presence. Espíritu Santo, Holy Spirit, ministra a tu pueblo. minister to your people. Bendecimos la gente que nos está escuchando Bless the people who are listening to y us. declaramos And cambios, we declare changes. declaramos We bendiciones declare blessings en el nombre de in Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Bueno, te damos gracias por estar con nosotros en We esta thank you for being with us esta hora de enseñanza in this hour of teaching, y te pedimos que pongas la palabra por obra. and we ask you to put the word to practice. Tal vez empieza a ayunar de otras cosas que puedes ayunar. Maybe begin fasting of other things that you need to fast of. Tal vez no veas por algunos días Facebook, Maybe don't sign on to Facebook for a couple of days. no veas televisión, Don't watch television. ayuna de cosas Fast of things y dile, Señor, háblame, and say, Lord, speak to me. porque a veces hay muchas distracciones Because sometimes there's many que distractions quieren robarte la paz that want to rob your peace y que quieren robarte el escuchar la voz del Señor. and want to rob you from hearing the voice of the Lord. Queremos escuchar de ti. We want to hear from Nos you. puedes escribir a World Worship Revival Center. You can write to us at World Worship Revival Center. Puedes entrar a nuestra página You can come on our page y escribirnos tu testimonio. and write your testimony to us. Que el
Señor te bendiga God bless you. y comparte este mensaje And share this message si te ha sido de bendición. if it has been a blessing to you. Nos vemos la próxima semana. We'll see you next week. Bendiciones. Blessings. Amen.